Jesús. Y cuanto amo a una persona, me gusta conocerla más y más. Porque el amor lleva a la cercanía, al conocimiento. No puedes conocer a alguien al que no amas. Por eso, en el día de hoy, en esta homilía, quisiera daros a conocer un poco más a Jesús en sus últimos momentos, antes de la muerte, concretamente en algunas cosas de las que le pasaron allá en el huerto de los olivos en Getsemaní, para que conociéndole lo améis más y más. ¿Qué es lo que sucedió en el huerto de los olivos? Mirad, sobre la oración, Jesús, el Evangelio, nos habla en muchas ocasiones que Jesús oraba, pasó la noche en oración, se retiró a orar, pero raramente se nos dice en qué consistía esa oración de Jesús. Solamente hay un texto, que es de Mateo, capítulo 11, donde nos traslada una oración de Jesús. Dice así: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Pero hay otro episodio que está precisamente en Getsemaní, donde se nos cuenta de modo muy pormenorizado cómo fue esa oración de Jesús. Vamos a ver. Nos dice que Jesús llegó con los discípulos al huerto de los olivos, allí en Getsemaní, y les dijo: Quedaos aquí mientras voy allí a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo: Quedaos aquí, y los dejó como en esta distancia, y él se acercó unos metros simplemente más allá y empezó a rezar de esta manera: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la repetía una y otra vez, Padre, que pase este cáliz. Se moría de tristeza Jesús. ¿Y qué pasó? Que al cabo de media hora más o menos, volvió a querer ser confortado por sus amigos más íntimos. Pero al llegar aquí, donde estaban ellos, los encontró dormidos. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera media hora? Y ellos espabilaron un poco, pero los ojos los tenían cargados de sueño. Y Jesús les dejó. Y volvió otra vez a acercarse al mismo sitio de antes. Ya veis, como 3 o 4 metros. Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Había como una ruptura en su corazón. Tenía terror ante lo que le venía, pero quería hacer la voluntad del Padre. Y se dio una circunstancia. Estaba solo de sus amigos más íntimos, solo de Dios Padre. Nadie estaba con él, nadie le contestaba. Esos últimos momentos los vivió en la soledad más grande. ¿Qué podemos decir a una persona en esas circunstancias? Mirad, una vez, cuando estaba yo por allí, por las parroquias de Tapia de Casariego, murió una niña muy pequeña, si eran 3 o 4 años. ¿Qué le dices a los padres? A ver. ¿Qué les dices? Lo único que puedes hacer es acercarte a su lado y darles un abrazo. Es la compañía. Pasó una vez aquí en Oviedo. Una señora tenía unos hijos, no sé si los hijos más o menos pequeños. No sé si el marido estaba divorciado o el marido no estaba en casa. Total, su madre tuvo que ir al hospital urgentemente y esta señora tuvo que dejar a sus hijos pequeños y marcharse para el hospital. Y estando en el hospital, con su madre muy enferma, también pensaba en sus hijos. No sabía qué podía pasar con ellos. Cuando llega la noche, vuelve corriendo a su casa para atender un poco a sus hijos
y regresar al hospital para pasar la noche con su madre. Pero al entrar en casa, todo estaba bien, porque la vecina tenía llave de su casa. Lo mismo que ella tenía llave de la vecina, la vecina tenía llave de su casa. Y sabiendo que había marchado al hospital para atender a su madre, aquella vecina vino rápidamente y se hizo cargo de los niños. Les dio de comer, procuró que hicieran los deberes, procuró que se asearan, los acostó, y así estuvo. Durante todos los días, 15 o 20 días, que esta mujer tuvo que estar en el hospital atendiendo a su madre. Decía tiempo después, mi vecina y yo no nos hablábamos. Prácticamente cuando yo entraba en casa, ella salía de casa para dejarme a solas con mis hijos un momento. No me decía casi nada y sin embargo yo me sentía acompañada por mi vecina. Cuando no tienes nada que decir, cállate. Cuando lo que digas no sirve, cállate. Porque muchas veces lo único que sirve es la presencia física, esa compañía. Pasó esto también, lo leí hace tiempo, pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos había una población donde había viviendas unifamiliares y por la parte de atrás había un pequeño jardín y había dos viviendas. En esta de aquí estaba pues un matrimonio joven con su hija de unos 6 años. Y en esta otra casa de aquí, esta vivienda, había un matrimonio mayor de 80 y pico años. No eran familiares, pero hubo enseguida una gran amistad. La niña de 6 años, lo mismo comía en casa suya que en casa de aquellos señores mayores. Había una amistad muy grande. Corría la niña de un sitio para otro. Un día, esta señora mayor murió de repente. Y hubo que hacerle un funeral, y hubo que hacerle el entierro. Cuando terminó el funeral y el entierro, volvió para casa aquel hombre solo. Y entonces llegó para casa, se puso por la parte del jardín, había una pequeña valla entre casa y casa, y se puso a llorar a grandes gritos de modo desconsolado. La niña de 6 años le preguntaba a su madre, mamá, ¿por qué llora fulano? Es que murió la mujer. Mamá, ¿pero por qué llora tanto? Es que murió la mujer. Y aquella niña se escapó de casa de su madre. La madre no pudo retenerla. La niña se escapó, entró en la parte de la vivienda del hombre mayor y allí estuvo un rato. Aquel hombre lloraba a gritos, pero al cabo de unos 15 o 20 minutos, aquel hombre dejó de llorar. Y la niña ya pudo volver a su casa. Y la madre le preguntó a la niña, ¿qué le dijiste a nuestro vecino para que no llorara más? Y dijo la niña, nada, simplemente le ayudé a llorar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquel hombre lloraba y aquella niña trató de calmarlo, pero como no le atendía, seguía llorando, la niña lloró con él. Lo que podemos hacer muchas veces es llorar y acompañar. Pues Jesús no lo tuvo eso, no tuvo compañía, no tuvo nadie que llorase con él. Nadie. Además, en aquellos momentos allí en Getsemaní le pasó otro episodio. Y es un episodio que nada más nos cuenta Lucas. Lucas era médico. Y dice Lucas que Jesús en Getsemaní, mientras oraba, sudó sangre. Yo a mí siempre me llamó la atención aquello de sudar sangre. ¿Por qué suda uno sangre? Y entonces yo consulté en algunos sitios médicos y una vez un médico me decía lo siguiente. Cuando están en Estados Unidos, los que van a ser ajusticiados en el pabellón, en el corredor de la muerte, puede pasar que hay gente que tiene 30 años y tiene todo el pelo, y tiene el pelo negro o castaño.
Y en esa noche, antes de su muerte, es tanto el miedo que tiene que ese pelo negro o castaño se vuelve blanco. Esto médicamente está demostrado. Pero también otro episodio que sucede es que es el miedo tan grande, que las venas capilares se rompen y uno suda sangre. Leí un artículo donde a eso, a ver si acierto bien, cómo se dice médicamente, se le llama hemohidrosis o también hematohidrosis. No sé si estará bien dicho, eso es. ¿Qué significa? Que hay una tensión arterial tan fuerte, hay un estrés tan fuerte, que las venas capilares se rompen y uno suda sangre. Pierde uno entre 150 y 200 mililitros de sangre y de líquidos. Al perder esa sangre y esos líquidos, se produce otro efecto que es una fase catabólica, es decir, se consumen los carbohidratos y en ese momento el líquido que hay dentro del cuerpo sale más al exterior y la piel se hincha, la piel se vuelve muy frágil y cualquier pequeño golpe la destroza. Si habéis visto alguna vez la película de la Pasión de Mel Gibson, se ve a un Cristo totalmente con la piel a tiras, destrozada. ¿Por qué? No era solamente por los latigazos. Cualquier pequeño tropiezo cuando cayó llevando la cruz, cualquier pequeño empujón, cualquier rasgadura, hacía que esa piel saltara. Por eso Jesús debió quedar prácticamente sin piel cuando ya lo iban a crucificar. Y todo eso le pasó en el huerto de los Olivos. Una soledad y un terror tremendo y absoluto, y por otra parte un terror tan grande que le pasó una cosa que los médicos dicen que es raro que pase, pero sucede. Es decir, ese sudar sangre, porque esa tensión y ese estrés le hizo reventar esas venas capilares. Conocemos un poco más de Jesús. ¿Podemos decirle algo? ¿Qué vamos a decir? ¿Que es nuestra culpa? Estate a su lado, simplemente. Lo mismo que Él está al lado tuyo. Cuando te sientes solo, en ese momento ahí está el Señor contigo. Cuando te sientes incomprendido, ahí está el Señor contigo. Cuando sientes que nada tiene solución, ahí está el Señor contigo. Lo mismo que Él está contigo, estate tú.